iniciar agradeciendo a la Universidad Pedagógica Nacional, así como a la Universidad Leonardo da Vinci, por hacer del gobierno municipal de Tehuacán, que encabeza el licenciado Andrés Caballero López, un aliado en estas acciones a favor de la ciudadanía. Desde la Dirección de Patrimonio Histórico resulta fundamental este tipo de conferencias que nos hacen valorar la ciudad en la que hemos crecido y caminado. Hoy quiero presentar al doctor Francisco Manuel Vélez Pliego, nacido el 28 de marzo de 1952 en la ciudad de Puebla, arquitecto de profesión con diplomado en urbanismo y desarrollo territorial, relativo al grado de doctor en Ingeniería y especialidad en Urbanismo y Desarrollo para el Instituto de Urbanismo de París de la Universidad de París III. Estudió la maestría y el doctorado en Sociología. Durante 41 años ha desempeñado labores académicas dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido catedrático de las facultades de Arquitectura, Antropología y del propio Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, impartiendo cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Profesor invitado en universidades de Guanajuato, Universidad de las Américas Puebla, Universidad Iberoamericana de Puebla y Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, impartiendo cursos, participando en seminarios y conferencias, en programas de posgrados relacionados con la conservación del patrimonio, el ordenamiento territorial y la planeación urbana. Fue miembro del Consejo Consultivo del INE. Adquirió el reconocimiento del Ayuntamiento Municipal de Puebla como poblano distinguido con motivo de los 475 años de la fundación de la ciudad de Puebla y obtuvo el premio de la investigación Federico Barruego Ferrari, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Puebla. Doctor, todo suyo. Bienvenido. Desde el Complejo Cultural del Carmen, le damos la bienvenida. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a los organizadores del evento, sin lugar a dudas a usted como moderador del mismo, la posibilidad de entrar en comunicación con los asistentes a este evento, particularmente auspiciado por la universidad. Me he permitido preparar una pequeña presentación de acuerdo con el tiempo asignado que ustedes me comentaron. No sé si sea correcto, parece ser que es de 1 hora o 50 minutos. Correcto. Bueno, correcto. Entonces, voy a procurar desarrollar en este tiempo una presentación alrededor de lo que es el tema de la conferencia, que es la conservación del patrimonio edificado, poco a partir de un enfoque general, pues revisar la experiencia en el caso de Puebla y las implicaciones que tiene pues la propuesta metodológica y el enfoque que yo quiero darle a la conferencia. Si me permiten, voy a compartir pantalla y pues obviamente les voy a preguntar si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? No, ¿verdad? Ahí está. Sí se ve. Correcto. Bueno, este es el título de la presentación, Conservación del Patrimonio Edificado. Y para iniciar la charla, parto de una pregunta esencial desde mi punto de vista, y es, ¿qué son los bienes culturales? Porque finalmente el patrimonio edificado es una parte de los bienes culturales, pero ¿qué son los bienes culturales? Mi punto de partida es una perspectiva antropológica para apoyar esta aseveración. Es una pequeña cita de Edward Taylor, quien es a quien se le atribuye originalmente en 1871 una definición, una aproximación a lo que es la cultura. Y
planteada como todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbre y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. Este punto de partida me parece fundamental porque finalmente es lo que desde el siglo XIX se ha venido construyendo como una forma de aproximarse a la diversidad de bienes culturales que son justamente los que se relacionan con la actividad humana, los producidos y que conforman elementos o vestigios de carácter material, pero también a el conjunto de prácticas que están asociados precisamente a los hábitos, que están asociados a las creencias, que están asociados a las costumbres, y que finalmente constituyen también un universo complejo de bienes culturales que normalmente ascribimos a la parte de los llamados bienes culturales de carácter inmaterial. En nuestra exposición sobre el tema, pues evidentemente nos vamos a referir a un universo mucho más específico, pero también en una perspectiva particular, que es la perspectiva socioterritorial. Es decir, es un enfoque conceptual que nos permite poner en el centro un conjunto de instrumentos de análisis que tiene como principio el reconocimiento de que las actividades humanas dejan permanentemente huella en el territorio y en el que, y particularmente, pues obviamente el territorio tiene que ver con las comunidades que habitan. Y estas huellas son también de carácter material o de carácter inmaterial. En este contexto, ¿qué es el patrimonio edificado? Pues evidentemente son un conjunto de bienes materiales que a través de un complejo proceso sociocultural de largo tiempo, de largo aliento, han sido identificados como obras que han constituido elementos del hábitat de las comunidades humanas y que por su relevancia, por sus cualidades ya sea de carácter histórico, de carácter técnico, de carácter estético, entre muchas otras que podríamos enumerar, pues se han considerado como dignas de ser no solamente estudiadas, sino preservadas, difundidas, y que por lo tanto, pues, es lo que ha sido identificado como patrimonio edificado. El patrimonio edificado entonces es un subconjunto, es un universo más pequeño de una diversidad, de un universo mucho más amplio de bienes materiales e inmateriales producidos por las comunidades humanas. A este proceso de identificación de esos bienes culturales, es decir, porque no todos los bienes culturales, entendidos precisamente en esta perspectiva de los que resultan de todas las actividades humanas, son considerados como patrimonio. Pero entonces, ¿cuáles son esos bienes culturales identificados como patrimonio o considerados como patrimonio? Bueno, nosotros planteamos que al proceso social, histórico, técnico de identificación de esos bienes culturales, corresponde lo que hemos llamado proceso de patrimonialización. Y que ese proceso de patrimonialización constituye pues un universo de actividades que van desde la identificación de los bienes culturales hasta las medidas que se han venido adoptando para su protección desde el punto de vista material y que normalmente se traducen precisamente en un conjunto de normas de carácter jurídico, en actitudes de carácter social y que evidentemente pues eso es lo que estaría en el centro o en el corazón del debate sobre la protección del patrimonio edificado. Es decir, identificar esos procesos, ver si con ellos el universo de bienes considerados como bienes edificados incluyen a la totalidad de los que los grupos sociales consideran como patrimonio o no. Evidentemente, en esta
en esta valoración de cuál es el patrimonio que debe ser preservado y cuál no, o mejor dicho, cuáles son los bienes edificados susceptibles de ser preservados y cuáles no, pues hay distinto tipo de aproximaciones. Hay también distinto tipo de valoraciones y parte de las tensiones, disputas que alrededor del patrimonio edificado y urbano se generan con respecto a esos procesos de identificación, pues es una, digamos que parte de la conflictividad por lo que se refiere a las determinaciones, en lo que se refiere a su gestión. Hay distinto tipo de referentes por lo que se refiere a esto que hemos denominado proceso de identificación de los bienes culturales. Los referentes, voy a señalar solamente unos cuantos, son de dos tipos, los de carácter internacional, que tienen que ver con este proceso que les he comentado, y los más citados normalmente son los que se refieren a la Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos en 1931, a la Carta Internacional sobre la conservación y restauración de monumentos y sitios, que se refiere a la Carta de Venecia de 1964, a la Carta Internacional sobre la salvaguarda de ciudades históricas de 1987 y a lo que ha sido un primer documento que fue la Guía de Gestión de las Ciudades Patrimonio Mundial, que evidentemente dieron pie a otra serie de herramientas que están directamente vinculados a los procesos de evaluación de las condiciones en las cuales se encuentra el patrimonio inscrito en la lista del patrimonio mundial y también, además de su evaluación, un conjunto de herramientas que tendrían que ver con los instrumentos de gestión precisamente de esos bienes considerados como patrimonio y que están inscritos en la lista del patrimonio mundial. Por lo que se refiere a los referentes nacionales de este proceso, digamos, de salvaguarda, pues citamos los más recientes, en realidad, como lo vamos a ver en el caso de la ciudad de Puebla, pues hay otros referentes de mayor antigüedad. Por lo que se refiere a nivel nacional, bueno, está la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y su reglamento de 1972. También en este contexto vale la pena observar lo que es la articulación de esta iniciativa más contemporánea de la protección de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos con el referente internacional y que tiene que ver justamente con la suscripción por parte de nuestro país en 1972 de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que se produjo, como todos sabemos, como resultado de la 17ª Asamblea de la UNESCO celebrada en París. Sin embargo, esta determinación del Gobierno de México de suscribir esta convención, lo cierto es que no operó plenamente sino hasta 1984, cuando el 25 de enero de 84 el presidente de la República expide el decreto correspondiente a la ratificación de la convención. Claro, esta ratificación se produce, esta expedición del decreto se produce como resultado de que en diciembre del año de 83 la Cámara de Senadores finalmente ratifica la convención suscrita en 1972 por el entonces presidente de la República. Esta, digamos, esta suscripción, esta ratificación del acuerdo de la Convención de 1972, entre otras consecuencias tuvo el que precisamente nuestro país iniciara un conjunto de acciones tendientes a promover una serie de sitios considerados como sitios
susceptibles de ser inscritos precisamente en la lista del Patrimonio Mundial. Hay que recordar que durante este periodo entre 72 y 83, 84, bueno, distintos países a su vez promovieron la inscripción de sus respectivos lugares, tanto por lo que se refiere a bienes de carácter histórico como a bienes de carácter arqueológico o a bienes de carácter natural, como sitios susceptibles de ser valorados y considerados como testimonios fehacientes de la cultura universal. En el caso nuestro, en el caso de México, en realidad no entramos a ese proceso, sino hasta que se produjo precisamente la ratificación de la Convención de 1972 y se empezaron a promover una serie de sitios de carácter mixto. Hay que recordar que en esta primera serie de promociones de sitios con esta característica, la idea era, al menos por los que fueron promovidos en esta primera serie, era justamente promover aquellos sitios que tuvieran el doble carácter, el carácter arqueológico y el carácter histórico. En el caso de México, por ejemplo, se promovió simultáneamente la inscripción de Xochimilco como un sitio natural, pero además con una importancia prehispánica por lo que se refiere a las características precisamente del sistema de Chinampas, del sistema chinampero, como una evidencia, digamos, de un patrón cultural de carácter prehispánico, y simultáneamente, por lo que se refiere, digamos, al cultivo de alimentos, por lo que se refiere a la ocupación de una zona lacustre, etcétera, etcétera, y simultáneamente se produjo la promoción precisamente de lo que es el llamado centro histórico de la Ciudad de México. En el mismo sentido se promovió el caso de Oaxaca, es decir, simultáneamente tanto la parte arqueológica como la parte del centro histórico de Oaxaca fueron promovidos al mismo tiempo. Para el caso de la ciudad de Puebla, el expediente de la ciudad de Puebla incluyó tanto a la propia ciudad de Puebla como a lo que era eventualmente la promoción de la ciudad de Cholula. Desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Oaxaca y de lo que ocurrió en el caso de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de Puebla, fue aceptado la promoción relacionada con el centro histórico de la Ciudad de Puebla, pero no así el expediente relacionado con la ciudad de Cholula. Esta posibilidad de inscribir a Puebla en la lista del Patrimonio Mundial, pues es el resultado también de un largo proceso de identificación precisamente de los bienes del patrimonio edificado y urbano de la ciudad de Puebla y también de las acciones que buscaron justamente proteger este patrimonio, y estas acciones tienen dos referentes particulares. Uno, que tiene que ver justamente con la regulación de las intervenciones directamente sobre el patrimonio edificado, lo que tiene que ver estrictamente con la legislación a la que hice referencia de la ley sobre sitios arqueológicos, históricos, etcétera, y el reglamento, es decir, la existencia misma del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como una institución encargada de velar por la aplicación de esta normatividad, y en un segundo nivel que tiene que ver precisamente con la problemática que este patrimonio edificado, o en general el patrimonio edificado en las ciudades, en proceso de expansión, pues van a estar sujetos, este patrimonio, tanto arquitectónico como urbano, precisamente a la dinámica de crecimiento físico de las ciudades, a la lógica de lo que es el mercado inmobiliario y por lo tanto a las constantes tensiones que alrededor de
la posibilidad de la preservación del patrimonio se viene produciendo como resultado precisamente de esta dinámica propiamente urbana. En este sentido, quisiera presentarles a ustedes un breve repaso precisamente de estas características, de estos estudios que en buena medida fueron incorporados en su momento al expediente que fue turnado a la UNESCO para considerar precisamente la viabilidad de inscribir a la ciudad de Puebla en la lista del patrimonio mundial. Entre los primeros instrumentos, pues hay que identificar lo que normalmente se le denominan los catálogos. Es decir, siempre hablamos de catálogos, ¿no? Los catálogos del patrimonio, ya sea son elementos que permiten conocer cada uno de esos objetos, ya sea algunos de carácter utilitario, o en este caso los denominados elementos del patrimonio edificado, y que entran no solamente en una lista, sino que hay un conjunto de criterios, hay un conjunto de herramientas de carácter técnico, las fichas catalográficas, que permiten no solamente identificar el bien, describirlo, señalar cuáles son las cualidades a partir de los cuales se considera que este bien es susceptible de ser considerado como un bien patrimonial relevante desde el punto de vista cultural, y en ese sentido, a lo largo del tiempo, pues esta identificación de estos bienes, para el caso de Puebla, y particularmente de la ciudad de Puebla, se inicia desde la década de los 30, es decir, en 1937 se produce un primer listado que apunta a precisamente la identificación de un conjunto de inmuebles que por sus características son considerados precisamente monumentos históricos. Este primer listado es un listado que incluye a alrededor de 237 identificaciones, si mal no recuerdo. Bueno, evidentemente que este primer listado pues es con lo que se inicia desde el punto de vista formal, para el caso de la ciudad de Puebla, una acción inscrita en esta idea que les he comentado de patrimonialización. Es un listado que busca preservar a estos monumentos, a este patrimonio edificado, identificado como monumento, buscan preservarlo, buscan mantenerlo como inmuebles que no deben de sufrir alteraciones. Sin embargo, bueno, la propia lógica del crecimiento de la ciudad de Puebla, y además también las tendencias, culturalmente hablando, las tendencias a la idea de la modernización de la propia ciudad, se tradujeron particularmente en la década de los 50 en un conjunto de acciones que buscaban sustituir a inmuebles del centro histórico no considerados en este listado que les estoy comentando, como inmuebles que podían ser demolidos y ser sustituidos para dar paso, digamos, a lo que es la arquitectura moderna. Y además también con la idea de inscribir en este tejido urbano, que es la ciudad de Puebla, pues justamente lo que son los nuevos equipamientos producto de la modernidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los cines, ustedes los conocen, ¿no? El cine Variedades, el cine Puebla, el cine Coliseo, el cine Reforma, en fin, todos ellos son resultado de esta tendencia de modernización de los equipamientos urbanos, y todos ellos además conservaron durante mucho tiempo su característica particular de diseño, el Art Deco, que fue dominante, digamos, un Art Deco tardío de la década de los 50,
que está presente justamente en la producción de este tipo de equipamientos. Bueno, esta tendencia no solamente tenía que ver con esta posibilidad de ofrecer nuevos equipamientos a la ciudad, sino que también estuvo directamente vinculado a la idea de constituir una nueva forma de ofrecer vivienda dentro de centro, dentro de lo que era en ese momento la ciudad de Puebla, que implicaba también la demolición de edificios históricos para la construcción, para la oferta de un nuevo tipo de vivienda que fueron precisamente los departamentos. Estas características dio pie a que se insertaran en este conjunto histórico de la ciudad de Puebla, en este conjunto urbano, bueno, pues arquitecturas de distintas tendencias, el propio Art Deco, o la arquitectura nacionalista, que también encontramos con una fuerte presencia precisamente en la zona de monumentos de la ciudad de Puebla. Bueno, sin embargo, estas acciones de demolición ocurridas en la década de los 50 dieron origen a un movimiento conservacionista que reivindicaba el mantenimiento precisamente de los inmuebles de carácter histórico, aunque no estuviesen considerados precisamente en esta lista del patrimonio del 1937 a la que ya hice referencia. En este contexto, lo que detonó precisamente en buena medida este movimiento conservacionista, encabezado por los artistas plásticos de la ciudad, fue la demolición pues casi total de lo que era un inmueble del siglo XVI, que es la Casa del Deán. Famosa todavía, lo que logró conservarse, y que tiene que ver precisamente con la construcción del Cine Puebla. Demolió prácticamente, yo diría que el 80% de lo que era la Casa del Deán, y en el 20% que se conserva todavía, bueno, hay una muestra excelente, representativa de lo que era la fábrica de este tipo de inmuebles en el siglo XVI, y también sus formas de decoración, es decir, ustedes conocen la Casa del Deán, bueno, los frescos que contienen, que no solamente muestran una determinada calidad pictórica, sino que también nos muestran el tipo de escenarios culturales a los cuales estaban representados precisamente en estos frescos que contiene la propia casa. Bueno, este es un poco son elementos que tienen que ver con el surgimiento de este movimiento conservacionista que se tradujo en por parte, digamos, del gobierno, del establecimiento de una suerte de, ¿cómo llamarle? Es una suerte de junta de monumentos que tenía la obligación de valorar hasta qué punto los inmuebles susceptibles de ser demolidos deberían de serlo o no. Dieron origen también a la existencia de una suerte de inspectoría de estas acciones, cuyo titular fue uno de los integrantes de este movimiento conservacionista, como lo fue don Pablo Loreto. Don Pablo Loreto en esta función inició un trabajo sistemático de reconocimiento de este patrimonio edificado e integró una primera relación que desde mi punto de vista constituye el antecedente más remoto de una actividad sistemática que abarcaba la totalidad del universo de lo que pudiese ser, digamos, el asentamiento tanto español como los barrios indígenas, relacionados con la identificación precisamente del patrimonio edificado, heredado de la época virreinal. Y en esta
En esta perspectiva, yo, desde mi punto de vista, constituye el primer intento de formular un catálogo con vistas precisamente a preservar el patrimonio edificado virreinal de la ciudad de Puebla. Esta lista fue entregada formalmente al Instituto Federal, Instituto Nacional de Antropología, que finalmente dio paso a un nuevo intento de sistematización de información, en ese momento encabezado por lo que se conoció como el Instituto Poblano de Antropología e Historia, cuyo frente estuvo precisamente el doctor Efraín Castro Morales. Bueno, en este segundo intento conocemos los resultados de este intento de sistematización y de identificación de los bienes culturales en la publicación que hace el doctor Pedro Ángel Palou, el profesor Pedro Ángel Palou, cuando siendo titular de la Secretaría de Cultura en 1985, da a conocer precisamente lo que se conoce como la publicación del catálogo del patrimonio de la ciudad de Puebla, que dio origen precisamente al decreto de 1977, en el que se declara la zona de monumentos en la ciudad de Puebla como precisamente una zona sujeta a la jurisdicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la protección derivada de la legislación en la materia. Bueno, estos ejercicios han continuado, ejercicios de actualización, de revisión de lo que es precisamente estos bienes considerados como patrimonio edificado y una segunda vertiente, digamos, de esta identificación se relaciona precisamente con los ejercicios de planeación que van a empezar a desarrollarse a partir de la legislación de 1976. Pero antes de pasar a esta parte, me interesa mostrarles a ustedes cuál es, digamos, el resumen de este último ejercicio de identificación de bienes culturales, que tiene que ver justamente con recopilar, sistematizar, identificar este patrimonio edificado para el caso de la ciudad de Puebla. Y digo, la última versión georreferenciada, por lo que se refiere a lo que está, digamos, más o menos en el universo de bienes culturales que están siendo tutelados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este es un resumen que tiene que ver con dos momentos significativos, uno del 2003-2004 y otro del 2010, en donde, bueno, ustedes pueden ver una variación mínima, 2912, 2908, bienes identificados, y también, bueno, más o menos una situación por lo que se refiere a la distinción de la época de estos bienes, más o menos cercana, muy cercana a uno y otro caso. La diferencia entre uno y otro es que en el caso del ejercicio del 2003-2004 fue un censo total de los predios que abarcan la llamada zona de monumentos en la ciudad de Puebla, o lo que es el sitio que está protegido tanto por el INAH como por el sitio inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1987, y es esta zona de 6.9 kilómetros cuadrados que conocemos como zona de monumentos en la ciudad de Puebla. Mientras que en el ejercicio del 2010-2012, bueno, es un ejercicio que en realidad es un muestreo sobre la totalidad de bienes en ese momento considerados. Bueno, esta es una primera parte de la problemática de la conservación, de la protección del patrimonio edificado, que tiene que ver con la identificación precisamente de estos bienes considerados como susceptibles de ser preservados por sus características
formales, por sus características históricas, etcétera, etcétera. Hay una segunda vertiente que está directamente vinculada y que se refiere justamente a un elemento que emerge desde 1987 como parte de las recomendaciones de ICOMOS y que tiene que ver con este tránsito de una visión para la preservación del patrimonio edificado centrada solamente en el monumento a la necesidad de considerar una visión mucho más amplia, una visión de contexto, y que da origen precisamente a esta idea de zonas de preservación para, digamos, por sus características o por sus cualidades, no solamente arquitectónicas, sino también de carácter urbano. De hecho, en el caso de la ciudad de Puebla, uno de los elementos cualitativos valorados por el expediente de la UNESCO, por lo que se refiere a la inscripción de la zona de monumentos en la lista del Patrimonio Mundial, se refiere justamente a la llamada traza urbana. Es decir, entendiendo como traza precisamente a esta disposición regular, digamos, de las vialidades, de las áreas de circulación, y también a esta disposición regular precisamente de lo que se llama el patrón de las manzanas, es decir, esta morfología de las manzanas relacionadas con las características urbanas precisamente de la ciudad de Puebla y que provienen justamente de la traza atribuida a la traza original desde el siglo XVI. ¿Cuáles son, pues, estas características que son empezadas a tomar en cuenta, sobre todo por lo que se refiere a los instrumentos de regulación urbana? Bueno, son, como ustedes saben, estos instrumentos que tienen su origen en la legislación de 1976, la primera Ley General de Asentamientos Humanos del 76 para el caso del país, para el caso a nivel nacional, y que para el caso de Puebla van a empezar a dar cabida, van a empezar a dar pauta a instrumentos de regulación urbana emanados de esa legislación. La estructura general de esos documentos, pues, hacen referencia al origen histórico de la ciudad, hacen referencia a los hechos históricos más relevantes de carácter local y nacional que ocurrieron precisamente en este sitio y a los cuales este sitio está vinculado, ¿no? Y algunas de sus referencias son no solamente del lugar, como es el caso de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el antiguo Cerro de Belém, sino también a el valor, digamos, de su arquitectura. Esto que les comentaba y que tiene que ver con el cuadro que les ponía yo aquí un poco antes en la diapositiva anterior, y que tiene que ver con la identificación de la variedad, riqueza de sus expresiones arquitecturales, ¿no? Desde de la época virreinal hasta las propiamente expresiones de la arquitectura tanto del siglo XIX como del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX. También, bueno, se pone de relieve la relevancia, digamos, de lo que es la ciudad de Puebla en el marco, digamos, de lo que sería su papel, su función de carácter económico, social, cultural, en el contexto, digamos, del país, su valor de carácter regional y también en el contexto de lo que es el sistema urbano nacional. Por lo que se refiere a ambas circunstancias, tanto a la identificación del patrimonio como a las propias elementos de regulación urbana, pues evidentemente un tema central es la identificación del sitio. Y esta identificación del sitio pues se ha referido precisamente a lo que es el plano que ahora ustedes pueden observar en pantalla y que tiene que ver con la poligonal que establece los límites relacionados con la llamada zona de monumentos en la ciudad de Puebla, la cual
digamos, ha sido cuestionada de muy diversas maneras, pero lo más relevante, digamos, de esta delimitación es la idea de que en este polígono se concentra la mayor parte, digamos, se tiene la mayor densidad de inmuebles representativos, sobre todo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Bueno, evidentemente eso es cuestionable en muchos sentidos, pero sí es, digamos, el concepto a partir del cual se constituye esta poligonal y sobre todo porque se acerca a lo que sería la traza propiamente correspondiente al siglo XVI, siglo XVII de la ciudad de Puebla. Bueno, a lo largo de estos 43 años del decreto de la zona de monumentos históricos y de los 33 que han transcurrido de la inscripción de esta misma lista del patrimonio mundial, pues evidentemente la ciudad ha sido presa de una dinámica de crecimiento tanto físico como de crecimiento demográfico significativa. Digamos que la expansión, o sea, el crecimiento físico de la ciudad como tal, el más significativo, ha ocurrido prácticamente en los últimos, digamos, en las últimas 3 décadas, o un poco menos, tal vez en los últimos 25, 26 años, que tendría que ver con la dinámica a la cual ha estado sujeta la ciudad desde el llamado programa de desarrollo regional Angelópolis, que introdujo una nueva dinámica de expansión física de la ciudad y que lo vamos a ver con mucho mayor detalle. Pero sobre todo porque inscribió a Puebla con mucha fuerza en los primeros intentos de identificación de las llamadas zonas metropolitanas del país. Puebla, al igual que Tehuacán, en el caso de ustedes, y Teciutlán, constituyen, digamos, las zonas metropolitanas del estado de Puebla, que están consideradas precisamente en el sistema definido originalmente por Cedesol, ahora Sedatu, CONAPO e INEGI. Para el caso de esta cifra de 74 zonas metropolitanas, pues es la catalogación o la identificación del 2018 y que tiene como base la encuesta intercensal del 2015. Se considera pues a Puebla, la ciudad de Puebla, como el corazón metropolitano de una de las 4 zonas más importantes del país, pero que además tiene una doble problemática, no es una zona metropolitana cuyo territorio esté estrictamente bajo la férula solamente o bajo la jurisdicción del Estado de Puebla, sino también, pues solamente 19 de sus municipios forman parte de esa zona metropolitana y 20 forman parte de la zona metropolitana, pero pertenecen al Estado de Tlaxcala. Les presento también lo que implica desde el punto de vista del patrimonio. Todo lo que está en color que ustedes ven en esta gráfica son los 2.000, casi 3.000 inmuebles considerados como inmuebles de valor por lo que se refiere a la zona de monumentos en la ciudad de Puebla. Evidentemente sus características, sus cualidades, su grado de conservación, pues tiene muchas implicaciones, muchos retos desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas. Sobre todo, insisto, porque la ciudad pues es objeto, digamos, de una dinámica que tiene que ver con una lógica de los mercados inmobiliarios que es muy difícil de regular y de controlar. Voy a pasar rápidamente algunos de los referentes que tienen que ver con las herramientas de regulación precisamente de intentos de regulación precisamente de lo que tiene que ver con la preservación de la zona de monumentos en la ciudad de Puebla. El primero de los intentos se produjo en 1982 con un primer ejercicio de planeación que abarcó los 6.9 kilómetros cuadrados. En ese momento el instrumento identificaba 391 manzanas, en realidad son un poco más, son 420. Y bueno, evidentemente el objeto,
perspectiva, el objetivo central de este instrumento de regulación era la revitalización integral del centro histórico. No hay que olvidar que, digamos, lo que hemos constatado como un proceso histórico, no solamente en el caso de las ciudades históricas de México, sino en general de las ciudades históricas en el mundo, pues es justamente un decaimiento desde el punto de vista material, desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico, de estos lugares, de estos sitios. Entonces, bueno, evidentemente cuando se habla de revitalización, se habla de un relance, estamos hablando de 1982, estamos hablando de un momento en que se están empezando a agudizar las tendencias, los procesos de modificación a los usos del suelo en la zona central de la ciudad. Lo mismo ocurre con un segundo intento que no abarca la totalidad de la zona definida como zona de monumentos, sino que se centra en 63 manzanas y es un ejercicio hecho por el arquitecto Miguel Pavón Rivero, que abarca 1.122 inmuebles de los más de 7.300 más o menos que abarca la zona de monumentos en su totalidad. Bueno, en ese caso, el estudio tenía como propósito, digamos, restablecer en estas 1.122 inmuebles, que prácticamente en estas 63 manzanas son las áreas centrales, es decir, las 63 manzanas que están alrededor del Zócalo, ¿no? O más cercanas al Zócalo, no nada más las que están alrededor del Zócalo, sino las más cercanas al llamado Zócalo de la ciudad de Puebla. La estrategia propuesta para ello, pues, es conservar solamente los casos más relevantes, desalentar usos del suelo nocivos que han alterado o alteran el patrimonio, y también en una discusión relacionada a cuáles van a ser las actividades económicas de las cuales es posible que sean albergadas, que sean soportadas por esta área de la ciudad, por esta zona de la ciudad. Evidentemente, cuando se habla de uso del suelo nocivo, ya se tiene en la lista o se tiene vislumbrado lo que es, por ejemplo, o lo que fueron, por ejemplo, los expendios de gasolina. Si ustedes conocen la ciudad de Puebla, si la han visitado a lo largo de las últimas décadas, bueno, recordarán que había gasolineras a escasa una cuadra del zócalo de la ciudad, había expendios de gasolina y bueno, esto es aparte de los usos nocivos identificados en este estudio y a partir de ahí, pues toda la tendencia a eliminarlos y sustituirlos por otros usos del suelo. Buena parte de los jardines que no vienen de la traza del siglo XVI o del siglo XVII, que tiene hoy la zona central de la ciudad, tiene que ver con esta acción que se emprendió como resultado de este proyecto. Dentro de esos nocivos, pues estaban las terminales de autobuses, los estacionamientos de vehículos, los encierros de vehículos, los expendios de gasolina, los talleres de servicios de todo género, desde los talleres de tornos hasta los talleres, las talacherías, pues, que conocemos. En fin, bodegas, locales adaptados de comercio, en fin, ahí están identificados como elementos que deben de ser revalorados en el sentido de ser excluidos. Esta acción, además, pues toma en cuenta otro elemento fundamental que ocurrió, que es precisamente el de la identificación de una zona. Esta es la imagen que está del lado izquierdo, que lo estoy presentando, es lo que era la trayectoria original del río de San Francisco, que atravesaba justamente la zona central de la ciudad. Aquí lo que vemos en la parte alta es el antiguo fraccionamiento de San Francisco y parte de la trayectoria que después va a ser objeto de una intervención ya en la década de los 90, que tiene que ver con el llamado proyecto Paseo Río San Francisco y que es lo que se encuentra del lado derecho. Bueno, hay otros planes, ¿no? Es la actualización del plan de centro histórico de 87, que también es del arquitecto Pavón, que abarca 212 manzanas. Más adelante, digamos, uno de los elementos centrales que se identifican en ese plan es justamente los resultados de lo que fue la acción de entubamiento del río San Francisco, que implicó justamente una destrucción, lo que está marcado
con amarillo en la gráfica, en la imagen del lado derecho, pues son el conjunto de demoliciones que se realizaron precisamente en este trayecto del Río de San Francisco para poder garantizar la sección vial que el diseño propuesto para el Boulevard 5 de Mayo, lo que hoy se conoce como Boulevard 5 de Mayo, pues eh, permitiera un desarrollo de ese bulevar y por lo tanto las demoliciones que produjeron. Esto que está aquí marcado en amarillo, pues representa alrededor de 128,000, 130,000 metros cuadrados construidos precisamente de patrimonio edificado y que fueron demolidos como resultado de esta obra, entre comillas, de modernización y de integración de la estructura vial de la ciudad de Puebla. Aquí hay varias imágenes, el río como era, el tubo que fue introducido en una de las luces precisamente de esta, que es el Puente de Dolores, y bueno, aquí vemos parte de lo que fue la destrucción de estos inmuebles. Bueno, ya para la década de los 80 se establece un programa operativo de revitalización del centro histórico, el resultado precisamente de lo que se considera como una valoración de la pérdida de dinamismo por lo que se refiere a las tendencias al despoblamiento del centro histórico de la ciudad, que son el resultado de un proceso también bastante complejo, no solamente del crecimiento físico de la ciudad, sino que hay que recordar que ya para estas fechas, es decir, para el inicio de la década de los 80, han estado operando en el país y particularmente en la ciudad de Puebla las acciones de desarrollo inmobiliario auspiciadas por los organismos nacionales de vivienda, me refiero al Infonavit, me refiero al Fobiste, me refiero al Fobimi, es decir, han estado construyéndose los conjuntos habitacionales que hacen que parcialmente habitantes de la zona central que tenían que ver con empleados, que tenían que ver con obreros, en fin, que empiezan a ser beneficiados precisamente con esta política de construcción de vivienda de interés social y por lo tanto pasan o se trasladan sus viviendas, su zona de habitación a estas nuevas unidades habitacionales construidas justamente durante la década de los 70. No hay que olvidar que se construyen las unidades habitacionales, la más grande considerada de la época, que era la de la Margarita, pero también otras unidades habitacionales como La Rosa, Las Ciénegas, Amalucan, etcétera, que son construidas en ese momento. Bueno, como parte de toda esta problemática, ya para los 90, y con este proceso de deterioro, no solamente auspiciado por esta demolición de esta zona aledaña al río San Francisco, sino también por la pérdida de vitalidad económica de esta zona. Hay que recordar que pues era la zona de las fábricas de finales del siglo XIX, un primer complejo fabril de finales del XIX, de 1890, la llamada primera colonia industrial, que es la que se sitúa en la margen izquierdo del río de San Francisco, y bueno, que ya para estas fechas, 1990, bueno, buena parte de las fábricas que estaban aquí ya habían sido desafectadas, ya no existían como tales, como espacios fabriles, y por lo tanto eran áreas abandonadas. Entonces, en ese momento, el gobernador de la época, estamos hablando de los 90, el licenciado Bartlett, bueno, se formula este proyecto con estas nuevas tendencias urbanas a lo que se denominó la inscripción de proyectos detonadores dentro de las zonas históricas, capaces de revertir las tendencias al deterioro material, las tendencias al abandono de áreas centrales y con una idea de revitalización no concebida como revitalización inmueble por inmueble, sino justamente concebida como un proyecto de zona. Este fue el programa parcial del Río de San Francisco, que, digamos, tuvo esos propósitos y cuyos resultados, bueno, tienen muchos cuestionamientos a la fecha.
El proyecto original de revitalización de esta zona de monumentos incluía, digamos, la introducción de nuevos usos del suelo, el llamado un centro expositor, y lo que era propiamente el paseo del río San Francisco, que era esta zona, en donde se pretendía incluir nuevos usos del suelo, actividades comerciales y de servicios turísticos, y básicamente oferta de hotelería y algunos otros equipamientos directamente vinculados a esta idea de la turistificación de la zona de monumentos. Bueno, esta fue la maqueta de la época, estas son las representaciones hechas por la compañía que en su momento formuló, digamos, el proyecto conceptual del Paseo de San Francisco, que se refiere precisamente a las imágenes, la planimetría producida por HKS y la propia maqueta que durante mucho tiempo estuvo exhibida precisamente en la Reforma como idea conceptual de lo que era el proyecto del Río San Francisco. Bueno, esto dio origen a un nuevo programa, es decir, no era suficiente tratar de regular esta zona, sino que era necesario incluir una nueva regulación de toda la zona de monumentos, y bueno, dio origen a un primer programa de 95, cuyo autor fue el doctor Nicolás López Tamayo, que incluía toda la zona de monumentos y 391 manzanas. Bueno, ese proyecto pues empezó a generar nuevas acciones y nuevas estrategias que tendrían que ver precisamente con los resultados de estos procesos de despoblamiento que estaba viviendo la zona de monumentos. Hay los últimos ejercicios relacionados con planeación, se refiere al plan de recuperación, que abarcó 7.300 predios, 430 manzanas de la zona de monumentos, y que incluyó un conjunto de acciones de identificación del deterioro de lo que es no solamente el patrimonio edificado, sino también el deterioro de lo que es la infraestructura y de las áreas de circulación peatonal. Este es un ejemplo del levantamiento que se hizo en aquella época relacionado con las características de la infraestructura, de la circulación peatonal existente en la zona. Bueno, incluyó también una valoración de los posibles usos, potenciales usos relacionados con el patrimonio edificado, incluyó esta propuesta de señalética que hasta la fecha sigue vigente, por lo que se refiere a los colores, digamos, este color, el morado desapareció, pero el otro, lo que es el vino y el amarillo, es lo que subsistió como propuesta y es lo que se mantiene como elementos de color de identificación de la zona de monumentos en el caso de la ciudad de Puebla. Un ejercicio que, por cierto, se extendió al conjunto de ciudades patrimonio de la Ciudad de México, es decir, la generación de una señalética particular para los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, y que también se extendió como un ejercicio relevante en los sitios inscritos a escala internacional. Bueno, el nuevo debate de la zona de monumentos tiene que ver con la actualización precisamente de ese instrumento, de los instrumentos de regulación de la zona de monumentos en la ciudad de Puebla. Y ahí la problemática esencial es que para comprenderla, pues necesitamos rápidamente ver estas imágenes que les voy a proyectar. Esto es Puebla a principios del siglo XX, de 1910. Esta es una segunda imagen que corresponde a Puebla, 1937. Si se dan cuenta, pues prácticamente una y otra son la misma, es decir, en cuanto a extensión de la ciudad. Ya para los 30 vamos a tener una imagen mucho más extendida porque ya se van a incorporar precisamente la expansión física de la ciudad, lo que tiene que ver con las colonias, la Humboldt, la América, lo que tiene que ver con el Mirador, lo que tiene que ver con la zona de la Avenida Juárez, ¿no? Como procesos de expansión física de la ciudad. Y entonces en el plano de abajo ustedes ven en rojo lo que es la zona de monumentos propiamente dicha y en verde y azul lo que son los procesos de expansión física de la ciudad hasta, digamos, más o menos esa época, que es 1950, 1960, ¿no? Ahora,
¿Cuál fue el debate o ha sido el debate en los últimos 10 años en relación al tema de la ciudad central? Pues el tema del despoblamiento. ¿Y qué ocurrió? Pues que se empezó a manejar una serie de cifras que no corresponden a la realidad urbana, a la realidad demográfica de la zona central. Se argumentó que el despoblamiento había tenido elementos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, esta es una presentación que hizo o que formuló alguien que fue asesor de la presidencia municipal de los últimos años, y que decía que en la zona central habían llegado a vivir hasta 280,000 poblanos, y que esta presencia, esta población había disminuido drásticamente a menos de 50,000, y que eso era una expresión del despoblamiento. En realidad, con este argumento lo que se buscaba era justificar la idea de que había que redensificar, entendiendo por redensificación no el repoblamiento de la zona, sino buscando precisamente incrementar las densidades de construcción en la zona central de la ciudad. Y para ello, bueno, parte del debate incluyó, por nuestra parte, como una estrategia de defensa del patrimonio edificado, pues mostrar que no era así, que para todo este periodo, largo periodo que va desde 1970 a 2010, pues el crecimiento promedio demográfico de la ciudad había sido de 3,07, mientras que la oferta de vivienda, porque además la acción que se estaba proponiendo para la zona central era la producción de vivienda en masa, pues había superado en distintos momentos al crecimiento demográfico. Y que esto había originado pues el que en buena medida a nivel de ciudad, pues la oferta de vivienda, hubiera vivienda vacía dentro de la zona, en general dentro del conjunto urbano de la ciudad de Puebla. Un poco para mostrar también que esta cifra que se estaba manejando como nivel de poblamiento para la ciudad, superponíamos esta imagen que corresponde a la zona de monumentos frente a lo que es una imagen del plano de época de lo que era la extensión urbana de aquel momento. Evidentemente que va mucho más allá la zona de monumentos y que por lo tanto esta cifra de población que estaba siendo manejada como población que habitaba la ciudad central, pues era una cifra falsa, era una cifra que no tenía ningún sustento desde el punto de vista empírico y manejado, digamos, de manera rigurosa. A mayor abundamiento, señalábamos lo que es precisamente la tasa de crecimiento demográfico contra lo que era la tasa de crecimiento físico. En aquel momento, digamos, que estaba claramente señalado que el crecimiento físico de la ciudad estaba muy por encima de las necesidades del crecimiento demográfico. Esta cifra que hoy se maneja, incluso como un fenómeno, no solamente a nivel de México, sino como incluso un fenómeno que se ha producido a nivel mundial, como parte de una lógica de producción material de la ciudad en los últimos 30 años, y que es justamente el acelerado crecimiento físico de las ciudades, que no corresponde precisamente a los niveles de crecimiento demográficos esperados. Un poco también mostrando cuál fue la realidad histórica de la zona central, recuperábamos esta información relacionada precisamente con los niveles de poblamiento. Este plano corresponde a 1978, en donde vemos las distintas densidades. Lo más intenso pues corresponde a una mayor densidad de poblamiento, pero también una mayor densidad de vivienda. Si se dan cuenta, esto que es la zona central de la ciudad, pues tenemos áreas significativamente no tan densamente pobladas y tampoco ocupadas por vivienda desde esta década de los 70. Entonces, también era una forma de mostrar que esta idea que había de que se había logrado poblamientos de 280,000 habitantes en la zona central, pues era una idea falsa en muchos sentidos. Este es el plano que finalmente ha sido utilizado en los últimos años, desde desde el 2015-2016, que quedó aprobado el último instrumento de planeación,
como un plano de referencia para promover precisamente la sustitución del patrimonio edificado con valor cultural. Este es un plano de categorías, cada una de ellas es que está representada en estos colores: categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, indica lo que a criterio de alguien eh, pudiese ser considerado como arquitectura relevante, menos relevante, porque tiene menos elementos en este concepto de originalidad que de repente utilizan los arquitectos, eh, de autenticidad, que también es un elemento utilizado por los arquitectos, particularmente los restauradores y conservadores, para tratar de valorar, digamos, la permanencia o no de un inmueble de carácter histórico. Bueno, este plano ha sido utilizado en los últimos tiempos para determinar la posibilidad de incrementar precisamente las densidades de construcción, y sobre todo en esta idea de que en algunos lugares es posible incrementar la densidad de construcción hasta 270 viviendas por hectárea. Para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa 270 viviendas por hectárea, significa la Margarita como conjunto habitacional. Entonces, bueno, evidentemente que una política de esta naturaleza, pues no solamente no corresponde, digamos, a las características, las necesidades de la estructura urbana de lo que es la traza española, su morfología en términos del número de predios, de la superficie que ocupan, y bueno, lo que significa en términos de esta categorización, pues del total de superficie construida en la zona de monumentos significaría pues la pérdida significativa, de acuerdo con estos criterios de las 270 hectáreas en aquellos inmuebles no considerados como inmuebles representativos inscritos en la categoría 1 o 2, pues significaría una pérdida enorme de patrimonio edificado. ¿Por qué? Porque implica un incremento en las densidades de construcción. Aquí está la idea, ¿no? Los que están en C2 y C4 hasta 2 veces, ¿no? C3 y C5 hasta 2.5 veces, y C5 sobre corredor urbano hasta 3 veces, digamos, lo que es el volumen original de las edificaciones. Lo que significa justamente ir contraviniendo a precisamente los criterios de conservación del patrimonio edificado en el caso de la ciudad de Puebla. Bueno, ahí viene toda una descripción de lo que sería vivienda nueva, inmuebles con categorías 3 y 5, y bueno, las posibilidades de estas acciones. Entonces, el programa vigente, que es el que les refiero, del 2015-16, pues evidentemente está, afortunadamente, la nueva administración está tratando de ser manejado con mucha prudencia, pero evidentemente abre la posibilidad precisamente de que pues haya una pérdida significativa de la fisonomía urbana, de la imagen, del perfil, porque se permiten alturas, se pueden llegar a permitir alturas con esos criterios hasta de 11 metros, hasta de 17 metros, porque justamente el criterio pareciera que no se afecte la isóptica vista desde la perspectiva a ras de la calle, pero en una perspectiva de paisaje, sobre todo con las características morfológicas de la ciudad, hay lugares en donde claramente podemos ver cómo se están sobrepasando las alturas en algunas áreas de la ciudad. Además de que ha dado pie a la demolición precisamente de patrimonio edificado, particularmente del siglo XX. Bueno, pues me parece que buena parte de los inmuebles que serían afectados por esta categorización que contiene el instrumento de planeación actual, pues es evidentemente la arquitectura del siglo XX, que afortunadamente ya hubo un ejercicio del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde está incluyendo a más de 1.806 inmuebles como inmuebles susceptibles de ser identificados, ser catalogados y ser protegidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es decir, básicamente arquitectura del siglo XX. ¿Cómo en este contexto, digamos, a pesar de lo que
esto que están viendo en pantalla son elementos que tienen que ver con las normas que están incorporadas al ejercicio de planeación y que, por lo menos discursivamente, pareciera que están diseñadas precisamente para proteger el patrimonio edificado. Sin embargo, lo que nosotros observamos y justamente con lo que comentábamos en líneas anteriores, es que esta narrativa, estas normas que aparentemente protegen el patrimonio, en realidad, al momento de operar en términos de gestión del desarrollo urbano, la zona central de la ciudad, y aplicar los otros criterios, por ejemplo, el tema de densidades contra lo que es la categorización a la cual hicimos referencia, pues en realidad constituyen paradojas, porque si bien aquí se dice que se prohíbe la demolición de edificaciones inscritas en el decreto por el que se declara la zona de monumentos, si estas edificaciones entran en la categorización que está referida como categoría 1, 2, 3, 4 o 5, pues simple y sencillamente se aplica en términos de la lógica del mercado inmobiliario de la zona central, pues el criterio de la demolición parcial o total, o incluso el criterio del incremento, digamos, de la densidad por la vía del incremento de las alturas y por lo tanto alterando, afectando las estructuras, el patrimonio edificado original. Bueno, esto es parte, digamos, de esa narrativa, ¿no? Donde se habla de que se impulsará la utilización de vacíos urbanos, particularmente en el caso de los inmuebles C3, ¿no? Se deberán respetarse los elementos arquitectónicos originales, pero ¿esto qué significa o qué ha significado en la práctica? Ha significado, pues, simple y sencillamente lo que se llama, en términos del ejercicio de lo que es la restauración y la conservación, lo que se llama la anastilosis, es decir, retirar el material, retirar los elementos, integrarlos a la construcción nueva y ponerlos como elementos decorativos, reciclarlos, digamos, de lo que son dentro de lo que son las nuevas estructuras. Y como aquí se señala, pues se permitirá la verticalización de los edificios en puntos donde la isóptica, la perspectiva, lo permite, además de respetar el perfil urbano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto constituyen elementos que desde nuestro punto de vista, pues evidentemente atentan contra el patrimonio edificado de carácter cultural que tiene la zona central. Aquí hay una serie de elementos que abundan en esto que les estoy comentando y que se refiere a temas centrales dentro de esto, el tema suelo, el tema vivienda, como elementos, digamos, de lo que corresponde a las nuevas condiciones en las cuales estamos enfrentando la problemática del crecimiento físico de la ciudad, ¿no? Esto es una explicación de lo que les comentaba de las zonas en azul intenso, después de un ejercicio que hizo precisamente la OCDE, bueno, pues para el 2010, lo que eran las zonas con vivienda desocupada, si se dan cuenta al sur, si se dan cuenta también al poniente de la ciudad, además de la zona central y también zonas al norte que tienen un nivel de desocupación de vivienda también bastante intenso. Por lo que se refiere a ocupación del suelo, igual, ¿no? Nosotros detectamos en distintos momentos, lo más intenso es lo que tiene una densidad de construcción más completa, lo que está en amarillo son coeficientes de ocupación del suelo por abajo del 25% de la manzana generada y por lo tanto, pues evidentemente con superficies disponibles desde el punto de vista de lo que sería realmente un programa de redensificación que habría que trabajar con mucho mayor detalle para tomar en cuenta las zonas de riesgo, las zonas de inundación, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay algunos detalles de este plano más general en distintas áreas de la ciudad, etcétera, etcétera. Pues con esto yo concluiría mi presentación y para simplemente recordarles que la problemática de la preservación, de la conservación del patrimonio edificado, además de abarcar lo que tendría que ver con la valoración de lo que son las intervenciones particulares en los inmuebles específicos, también deben de ser considerados y puestas
en la perspectiva de lo que es la dinámica de lo que está ocurriendo en la ciudad, para que efectivamente nuestras acciones y nuestras visiones sobre la preservación del patrimonio edificado sea una visión integral que contribuya efectivamente a que las políticas urbanas y particularmente las relacionadas con los bienes culturales sean consistentes. Muchas gracias. Pues doctor, como siempre, un placer haberlo escuchado. Sí, un placer haberlo escuchado y que nos comparta todo esto con conocimientos. Quiero recibir a nuestro amigo en común, Rafael Andrade, el cual también a través de la Unilevi y a través de la UPN hizo posible este encuentro con usted. No, yo le agradezco la invitación. Él fue el primero que me mandó el mensaje. Estuvimos ahí intercambiando algunas comunicaciones hasta que se concretó esta posibilidad de participar. Con mucho gusto, ya saben que Tehuacán siempre me ha gustado, siempre que ha habido la posibilidad de estar con ustedes, pues ahí he estado, con gusto. Pues bueno, nada mucho más gusto. reiterarle. Pues ojalá, doctor, dentro de tu agenda podamos reunirnos para platicar en persona sobre algunos proyectos sobre la ciudad de Tehuacán que queremos aprovechar tu experiencia para poderlos concretar. Gracias por la invitación y en cuanto a la pandemia lo permita, espero poder estar ahí con ustedes. Gracias por la invitación, Rafael, de veras, mucho gusto. No, pues gracias a usted. Y bueno, desde el Complejo Cultural el Carmen, el cual ha sido convento, hospital, iglesia, cárcel, estación de ferrocarril, y hoy el espacio y el Centro Cultural de Tehuacán, le agradecemos su participación. Y bueno, estamos para servirle. En Tehuacán tiene su casa, está pendiente un mole de caderas, el cual también es patrimonio material del Estado de Puebla. Y aquí, bueno, pues a nombre del Gobierno Municipal y de la Dirección de Patrimonio Histórico, recibo un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento hacia su carrera y hacia toda su preparación. Gracias. Rafa. Gracias. Les pedimos un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Rafael. Saludos. Gracias. Saludos. Vale.